Ahora, llegando a este libro, ya sabemos de lo que hemos escuchado hasta ahora, que este es un libro polémico, controvertido, que hay infinidad de controversias, hay formas distintas para interpretar y aplicar este precioso libro. Y quiero enfatizar el hecho de que hay un sentido en que el Apocalipsis es algo muy sencillo, es como lo mencionamos ya, una parábola en algunos aspectos, porque una parábola utiliza un lenguaje muy sencillo, pero lo sabemos, ¿no? Tiene su nivel de sencillez y tiene su nivel de profundidad. Y en este sentido, las parábolas de Cristo tenían entre varios propósitos el de revelar la verdad a algunas personas y ocultarla de otras. Y esto es precisamente lo que sucede con el Apocalipsis. Y vamos a pasar ahora lo tenemos aquí, pasado, presente y futuro. Hay 4 puntos de vista, 4 escuelas de interpretación, 4 puntos de vista sobre cómo hemos de leer y entender este libro. Y rápidamente, la primera postura, ya la mencionamos, es la preterista, del pretérito, ¿no? De algo pasado y terminado. Esta postura afirma que todo lo que se encuentra en el Apocalipsis ya ha sido cumplido en el pasado, pretérito pasado, en los primeros 3 o 4 siglos mínimo, ¿no? Así, algunos llegan hasta el primer siglo del cristianismo, hasta 70 DC, otros van hasta el tercer o el cuarto siglo del cristianismo, y su idea es que el libro argumenta diciendo que todas estas cosas han de suceder pronto, y por lo tanto deberían de haber ocurrido ya. Ustedes pueden ver en una de las páginas, hay una lista de 14 ejemplos del uso de esta idea. El tiempo está cerca, ¿no? El juez está a las puertas, etcétera. La mayoría de los textos provienen del mismo Apocalipsis. Ciertamente vengo en breve. Y las personas que afirman esta interpretación son bastantes hoy día. Es algo triste. Es algo sorprendente. Los que manejan la página en internet, graciasoberana.com, sostienen esta postura y están tratando de promover en algunos argumentos y algo, de lo que yo tengo entendido también de su literatura, están tratando de convencer a todo el mundo de que la postura preterista es la correcta, pero esta idea es falsa. Obviamente, porque Cristo no ha venido, y por lo menos las cosas en la parte final del libro no han sido cumplidas, y es algo triste y trágico, ¿no? Parecido al error de aquellos que decían que la resurrección ya fue, que ya estuvo, que ya pasó, de igual manera como aquellos que decían que Cristo ya había venido. Su argumento es que Cristo puede venir en la muerte, que Cristo puede venir el día de Pentecostés, que Cristo puede venir en juicio en cuanto a los judíos, como lo hizo en 70 DC con la destrucción de la ciudad y el templo, y que no hay más que esa clase de venida, cosa contra la cual Cristo mismo nos advertía en Mateo 24, de aquellos que dicen que su venida sería un secreto, que sería oculto. Es muy parecida a la idea de los adventistas del séptimo día, que afirman que Cristo regresó ya en 1914. Caramba, ¿qué hacemos aquí entonces? No se me hace que, por lo menos esta parte de la tierra no me parece como la tierra nueva, ¿sí? Pudiéramos discutirlo sobre algunas otras partes del mundo, pero se me hace que no. El punto es que esta postura fue enseñada por un sacerdote jesuita en el año 1614 y fue con el propósito de descartar el argumento que usaron los reformadores, identificando al Papa en Roma con la bestia o con el profeta
falso. De todos modos, es una idea que sigue ganando terreno cada vez más hoy día, y en algunas partes de nuestro estudio futuro vamos a refutar ese argumento. Ahora, la segunda postura es la postura histórica. La postura histórica dice que se llama histórica continua, que el Apocalipsis nos proporciona una profecía detallada de la historia de la iglesia cristiana desde la primera hasta la segunda venida de Cristo, que esta historia continua, progresiva, cronológica, es lo que tenemos narrado en las páginas de este libro, que los eventos han sido profetizados en el orden cronológico exacto y que han sido cumplidos así. Y que los sellos, las trompetas, las copas, etcétera, que todo esto ha sido realizado al pie de la letra, y ya hemos llegado, según estas gentes, a la sexta copa. Pero el problema para la postura histórica continua es simplemente el hecho de que uno tendría que ser experto en la historia, por un lado, y por otro, se me hace muy, muy difícil entender cómo pueden, en forma dogmática, decir que tal o cual cosa en relación con varias profecías en este libro ha sido cumplido al pie de la letra. O sea, es simplemente absurdo argumentar así. Hay muchos argumentos en contra de esa idea, pero lo vamos a descartar. La tercera postura es la que ya mencionamos con la idea futurista. La postura futurista coloca todo, desde el capítulo 4 hasta el capítulo 22, todo, específicamente 4 a 19, hacia un futuro en lo que ellos entienden como la época de la gran tribulación. Esta es la postura de casi todos los grupos dispensacionalistas hoy día, todos aquellos que creen lo que está anotado en la Biblia de Scofield, en sus apuntes, y afirman que desde el capítulo 4 hasta el 19 por lo menos tenemos un periodo exacto de 7 años. En tal caso, el libro tendría aplicación exclusiva a los judíos o a los inconversos que estarán en la tierra durante la gran tribulación. Y el argumento, ya lo hemos escuchado, es, según estas personas, que la iglesia no aparece en ningún capítulo después del capítulo 4. Y el fundador o iniciador o proponente de esta escuela de interpretación, un sacerdote jesuita en el año 1603, escribió un comentario con el mismo propósito de escapar de las implicaciones de la Reforma, en donde decían los reformadores que el papado ha cumplido históricamente con el papel del anticristo. Entonces, colocando todo en un pasado, como lo hizo otro sacerdote, o colocando todo en un futuro, puedes escapar de las implicaciones presentes respecto al papado y su papel en la historia. Ya hemos visto que hay algo de verdad en una postura histórica, en una postura que dice hay cosas aquí que ya sucedieron en el pasado, de igual manera como hay aplicaciones para el presente y de igual manera para el futuro. Y que la verdadera interpretación del libro tiene que mantener un equilibrio entre estos puntos. Pero esto nos conduce a la cuarta postura, que es la así llamada postura del paralelismo progresivo. Esta idea de paralelismo progresivo dice que el libro del Apocalipsis consiste de 7 ciclos o secciones paralelas. Esa es la idea. Que hay una secuencia de eventos, cada uno de los ciclos nos conduce del principio hasta el fin del mundo, que se repite el ciclo 7 veces, que el periodo de tiempo abarcado es desde la primera hasta la segunda venida de Cristo, y que la duración del periodo de tiempo es igual, tiempo sin mitad de tiempo, 42 meses, 3 años y medio o 1260 días, como sea.
y que las secciones ocurran en una forma paralela, son narradas simultáneamente como ciclos que se repiten y que abarcan el mismo periodo de tiempo. Y la idea aquí es parecida a lo que vemos en los 4 evangelios, en donde los 4 evangelios narran básicamente el mismo periodo de tiempo desde cierta perspectiva o punto de vista, dándonos detalles y dándonos explicaciones que agregan más a lo que los otros evangelios dicen, ¿no? Entonces, esta es la así llamada postura idealista. Esa es una de las formas en que ha sido explicado. Y la idea es que lo que está narrado en el Apocalipsis es simplemente lo que sucede desde el principio hasta el fin de la era o época cristiana y que se repite 7 veces. Y el argumento es que cada generación puede identificarse con estos ciclos y distintos aspectos narrados en cada uno de los ciclos. Aunque yo creo que esta es la postura que se acerca más a la verdad, estoy convencido de que en la medida en que los ciclos se acercan al fin, el tiempo queda cada vez más reducido, comprimido, y los eventos se vuelven cada vez más eventos reales que han de ser realizados en forma concreta en un futuro. Pero estas son las 4 posturas. Ahora vamos a analizar un poco esta idea del paralelismo progresivo o la postura que se llama a veces idealista. La idea en la palabra idealista es que los argumentos presentados en cada ciclo presentan en una forma general, en forma ideal, eventos que están sucediendo constantemente en diferentes épocas y en diferentes partes de la historia. Por ejemplo, las persecuciones narradas en este libro se han repetido en cada generación, en cada siglo, con la excepción de los más modernos tiempos. Son cosas que en forma cíclica, que han sido repetidas una y otra vez, y los mismos enemigos de la iglesia, las mismas formas de persecución se han repetido una y otra vez. Ahora, en esta postura del paralelismo progresivo, hay una intensificación del conflicto, y lo vuelvo a decir como lo vemos en los 4 evangelios, una perspectiva diferente del conflicto es lo que se presenta en cada ciclo. Es el mismo ciclo visto desde otra perspectiva. Ahora, las divisiones entonces del libro bajo esta postura serían, en los capítulos 1 a 11, la iglesia es perseguida, ¿sí? Como portador de la luz, recibe persecución, aflicciones, etc. Y en los capítulos 12 al 22, Dios derrama juicios definitivos y finales en contra de todos los enemigos espirituales de la iglesia. Esto es una división muy sencilla. En los capítulos 1 al 11, la iglesia es perseguida, y aunque hay un paréntesis entre 8 y 11 en donde Dios derrama juicios temporales como una advertencia en contra del mundo, y en los capítulos 12 al 22 los juicios son definitivos y finales y nos conducen al colmo, ¿no? Al juicio final. Ahora, cuando nos preguntamos cuál es la base de esta idea de que el Apocalipsis es en realidad la misma cosa narrada 7 veces desde diferentes puntos de vista, desde diferentes perspectivas, pero esencialmente el mismo periodo de tiempo narrado 7 veces, o sea, comentado desde 7 perspectivas diferentes. Cuando nos preguntamos cuál es la base de esta idea, vamos a dar algunas respuestas, y en la medida en que vamos metiéndonos más en detalles futuros, esta idea se va a aclarar cada vez más. Ahora, la primera respuesta acerca del por qué muchos eruditos han sostenido esta postura es lo siguiente: la naturaleza del libro.
nos conducen a esta conclusión. Cuando hablo de la naturaleza del libro, estoy hablando del hecho de que el libro repite el mismo ciclo. Estoy hablando de el hecho de que el libro abarca el mismo periodo de tiempo 7 veces. Y aquí vamos a poner 1, 2, 3, 4, 5, 6 y aquí al final 7. Y esto lo podemos ver en una forma muy sencilla. Ahora les invito, algunos dicen, no, hemos escuchado 4 horas y ni un texto hemos visto. Sí, eso es una parte del misterio, ¿no? Ahora, en el primer ciclo que cubre los capítulos 1 a 3, ¿sí? Ahí están. Los capítulos 1 a 3 nos presenta el primer ciclo. Y los eruditos le han dado el sobrenombre de Cristo y sus iglesias, ¿no? Lo que está metido de por medio en las 7 epístolas, entre un montón de cosas las cuales vamos a ver detalladamente, es lo siguiente. Cada epístola dirigida a la iglesia particular mencionada en el texto tiene alguna referencia al fin. Por ejemplo, en 2:7, al que venciere, ¿sí?, a la iglesia en Éfeso, le daré a comer del árbol de la vida. Esto sucederá al final del libro. Es una referencia a lo que vemos en los últimos capítulos del Apocalipsis. Cristo brinca del presente cuando estaba hablando al futuro. Este presente comenzó al principio de la época o la era cristiana. Y brinca hasta la parte final del Apocalipsis, cuando todos los creyentes comerán del árbol de la vida. O sea, es una referencia clara al final. Y esto lo encontramos, este principio en donde hay una referencia al final en cada una de las epístolas. En 2:11, al que venciere, o el que venciere, la última frase, no recibirá daño de la muerte segunda. La muerte segunda es una referencia al final. O sea, les estaba hablando en el presente, pero abarca hasta no solamente la muerte de los miembros e individuos de estas iglesias, sino hasta el día final, hasta la segunda muerte, hasta el árbol de la vida, todo el paquete, ¿no? Lo mismo en 2:17, al que venciere, daré a comer del maná escondido, le daré una piedrecita blanca, etc. Y todos estos temas los vamos a ver próximamente. Pero es una referencia a las recompensas que van a recibir los creyentes en el día final de esta época, ¿no? De esta era cristiana, o el día final de los últimos días. No hay un día final, que es el fin del ciclo. Y esta idea, rápidamente, no vamos a tardar aquí, en 2:25, a la iglesia en Tiatira, en 2:25, lo que tenéis, tenedla hasta, y les conduce desde el presente hasta el fin, hasta que yo venga. Esto es el día final, hasta que yo venga. En 3:5, a la iglesia en Sardes, el que venciere será vestido de vestiduras blancas, no borraré su nombre del libro de la vida, confesaré su nombre. Es una referencia clara al día de juicio. Y el día de juicio es el día cuando se pondrán a leer los nombres en el libro de la vida del Cordero, y todos los demás nombres que están en el libro de vida, como un tipo de registro civil, serán borrados de ese libro. Y en 3:11, al que venciere, a la iglesia en Filadelfia, yo le haré columna en el templo de mi Dios. Es una referencia clara a lo que es el simbolismo en la parte final, en la nueva tierra, en los cielos nuevos. No habrá realmente templo, pero habrá una ciudad que desciende del cielo, y se menciona la ciudad y el templo, etc. En el versículo 12, esta ciudad desciende del cielo. Es una clara referencia al final. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Que en cada una de las epístolas a las 7 iglesias, el tiempo abarcado es de aquel momento presente que para nosotros ya es pasado, se remonta hasta 2000 años, hasta el fin. O sea, desde la primera
hasta la segunda venida de Cristo. Es el mismo periodo de tiempo. Y lo mismo dirigiéndose a la iglesia en la Odisea, lo encontramos también en el versículo 21. Al que venciere, yo le daré que se siente conmigo en mi trono. ¿Sí? Y esto sucederá sin discutirlo en el milenio. Sucederá. ¿Sí? Vamos a ver. Todas las controversias acerca del milenio, ¿no? En donde, bueno, vamos a decir más. Ahora, número 2. El segundo argumento aquí quiero que veamos que 7 veces hay un ciclo que nos conduce al fin. Hay 7 iglesias y en la epístola dirigida a cada iglesia el ciclo abarca del principio al fin. O sea, el periodo de tiempo cubre desde aquel entonces hasta el fin. Ahora en los capítulos 4 a 7, aquí vamos a poner las divisiones. 4 al 7. Tenemos el tema de Cristo, el libro, los sellos, el trono y los 4 caballos, ¿sí? Y es un tema importantísimo, vamos a analizarlo detalladamente. Y lo que quiero que veamos es, en el capítulo 6, se termina este ciclo, al final del capítulo 6, con una descripción del fin del mundo. O sea, comienza con Cristo ascendiendo al trono, sentándose. Esto pasó inmediatamente, sin discutir lo de los 40 días, después de su resurrección, y abarca este ciclo que continúa. El capítulo 7 no es más que un paréntesis en donde se refiere a los que están sellados en medio de todo este asunto. Los 144,000 son sellados y protegidos de algo, misteriosamente, ¿no? Algo. Pero vean en 12 al 17. Miré cuando se abrió el sexto sello. La secuencia de eventos es: Cristo asciende al cielo, toma el libro, es adorado por todo el cosmos, comienza a desatar los sellos y llegamos en 6:12 al sexto sello. Hay un gran terremoto, el sol se pone negro, las estrellas del cielo caen. En el versículo 13, Cristo hablaba de esto en su discurso del Olivet. ¿Cómo es? Olivos. En el monte de los olivos. Y dice que se apartó en el versículo 14 el cielo, y como un libro envuelto, como un rollo envuelto, todo monte, las islas fueron movidas. Eso es el fin del mundo. Los reyes de la tierra, los príncipes ricos, capitanes fuertes, todo siervo, todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las rocas de los montes, y decían los montes: escondednos, ¿no? Escondednos de la cara, del rostro, de la faz de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Ese es el fin del mundo, porque el día de su ira es venido, y ¿quién podrá estar firme?, ¿no? Invocaban a las rocas: caed sobre nosotros. El capítulo 7 es una parte de este mismo ciclo, porque es un paréntesis que habla de aquellos que serán protegidos de varios de estos juicios, ¿no? Sin discutirlo, ese es el ciclo. Comienza con Cristo ascendiendo al cielo y regresando. El día de su ira es el fin del mundo. Ahora, este es el segundo ciclo de 7. Pero el argumento es el paralelismo progresivo. En forma paralela pinta el mismo ciclo. En forma progresiva va revelando más detalles, más cosas. Ahora, número 3, los capítulos 8 al 11. ¿Sí? Del 8 al 11. 7 trompetas de juicio, que son terribles advertencias. Y en esta sección sobre las 7 trompetas de juicio o advertencia, los capítulos, o sea, número 8 hasta número 11, vean en 10, ¿lo tienen? 6, que hay un juramento acerca de la cercanía del fin del tiempo. El ángel jura diciendo que
el tiempo no será más, ¿sí? Esto es una referencia que ya en este ciclo, llegando ya al capítulo 10, la narración nos está conduciendo otra vez al final. Y en 11, capítulo 11, cuando se toca la séptima trompeta, 11, 15, ya lo tienen, este es el fin del mundo. El ángel tocó la trompeta, fueron hechas grandes voces en el cielo, decían: los reinos del mundo han venido a ser los reinos de nuestro Señor y de su Cristo, y reinarán para siempre jamás. Los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus sillas se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, que eras y que has de venir, porque has tomado tu grande potencia y has reinado. Esto es la llegada del reino en su etapa final, en forma concreta, en forma visible a esta tierra. Se han enojado las naciones, tu ira es venido, el tiempo de los muertos para que sean juzgados y vean, para que des el galardón a tus siervos, los profetas, los santos, los que temen tu nombre, los pequeños, los grandes, para que vean, sean recompensados y para que sean destruidos los que destruyen la tierra. Y muchos es un ejemplo, ¿no? Presuposición. Muchos han presupuesto, es un supuesto, que en la medida en que nos acercamos al fin, los hombres van a ir cada vez más acabando y destruyendo la tierra misma. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su testamento fue vista en su templo, y fueron hechos relámpagos, voces, truenos, terremotos y grande granizo. Es el fin del mundo. Esto es el tercer ciclo, que termina al final del capítulo 11. Ahora los capítulos 12 al 14 repiten la fórmula. Y yo les sugiero, todos ustedes que nunca han escuchado nada de esta idea de una postura idealista o paralelos que se repiten, ¿no? O sea, ciclos paralelos que se repiten 7 veces, de aquí al, ¿cuál es el día? 8 de octubre, que se pongan a leer el libro desde esta perspectiva, haciendo notas, ¿no? Para ver si esto es cierto o no. Pero termina el capítulo 12, comienza el ciclo, y es con la encarnación de Cristo, con su muerte, los eventos en relación con su ministerio terrenal y ascensión al cielo, y el argumento pasa hasta el capítulo, ¿ya lo tienen? 14. Miré, y aquí una nube blanca, 14. Sobre la nube, uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en su cabeza una corona de oro, y en su mano una hoz afilada. Y el otro ángel salió del templo y clamaba en alta voz al que estaba sentado sobre la nube: mete tu hoz. Esto es la siega final. Esa es la cosecha final. Y en el versículo 18, otro ángel salió del altar, el cual tenía poder sobre el fuego, y clamó con gran voz al que tenía la hoz aguda, diciendo: mete tu hoz. Así, ¿no? Es una descripción tremenda de una cosecha final. En la descripción tenemos la figura de una viña y de cómo la sangre sube hasta los frenos de los caballos, hasta la altura de los frenos de los caballos, ¿no? Y luego a una distancia, 600 estadios son 300 kilómetros. Y es una descripción de una matanza, un tipo de masacre a la hora final, y es en el contexto Dios aplastando a sus enemigos y vengándose, ¿no? Derramando su sangre, o sea, matándolos en un tipo de guerra santa. Pero así termina el ciclo hasta el capítulo 14. Ahora, en los capítulos 15 y 16, tenemos las 7 copas de ira. 15 al 16 son copas de ira,
Y simplemente vean cómo termina 16, los versículos 15 al 20. Y aquí yo vengo como ladrón. Es un anuncio, una advertencia. Bienaventurado al que vela y guarda sus vestiduras. En el versículo 16 los congregó en el lugar, en el hebreo que se llama Armagedón. Muchos dicen que no va a suceder tal cosa. El texto simplemente dice que esto es lo que va a pasar. El séptimo ángel derramó su copa, son las copas de ira, las finales copas de ira. Salió una gran voz del templo del cielo, del trono, diciendo, hecho es, hecho es. Y fueron hechos relámpagos, voces, truenos, hubo un gran temblor en la tierra, un terremoto tan grande, cual no fue jamás. O sea, ya vimos que hubo un gran terremoto. Ya vimos que se fueron las islas y los montes, que fueron llevados, ¿no? A menos que el mundo vaya a terminar 7 veces, estamos viendo la misma cosa. Se está narrando el mismo fin. La perspectiva es distinta, es de las copas, pero es el mismo fin. La gran ciudad fue partida en 3 partes. Las ciudades de las naciones cayeron. En 19, la gran Babilonia, que queda destruida más adelante. En el ciclo entre los capítulos 17 al 19, la gran ciudad de Babilonia queda destruida definitivamente, pero aquí también queda destruida. ¿Por qué? Porque esta Babilonia, lo vamos a ver, es el gran símbolo del mundo caído en su oposición a Dios. Y su narración, o sea, la de su destrucción, es una narración del fin del mundo. Y le da en el cáliz del vino el furor de su ira. Es un juego de palabras. Esta mujer que daba su vino a beber a todos los hombres, con sus hechicerías y ídolos y todo el paquete narrado en el capítulo 18, ahora recibe el pago 2 veces, pero con ira. Toda isla huyó, los montes ya no fueron hallados. Esto ya lo hemos leído. Cayó del cielo sobre los hombres un gran granizo como del peso de un talento. ¿Sí? Y los hombres blasfemaron a Dios. Es el fin del mundo. Y los hombres no se arrepienten, como en todos los demás ejemplos en donde se menciona lo que los hombres hicieron. En ninguno de los casos se arrepintieron. Todos hicieron lo mismo. Y este es el ciclo entre los capítulos 15 y 16, las 7 copas de ira. Y en los capítulos 17 al 19, este es el 6º ciclo que se repite, tenemos el fin del mundo, tanto en la destrucción de la Babilonia, vamos a decir religiosa, del capítulo 17, veremos todos los debates. Yo estoy convencido de que la Babilonia religiosa misteriosa del capítulo 17 es la religión falsa, incluyendo todas las formas falsas del cristianismo. O sea, las sectas y la misma Iglesia Católica, muchos dicen que es una descripción detallada de la Iglesia Romana en el capítulo 17. En el capítulo 18 es la Babilonia material, la Babilonia comercial, la Babilonia que utiliza la concupiscencia de la carne, de los ojos y la soberbia de la vida para ganar la lealtad de los hombres. La Babilonia religiosa utiliza religión falsa, ritos, ceremonias, ¿no? Y vende el perdón del pecado a cambio de lealtad. Pero la Babilonia comercial en el capítulo 18 es destruida en una catástrofe espantosa, parecida a la destrucción de las Torres Gemelas. Es algo muy interesante el paralelismo, ¿no? Son eventos futuros y finales que pueden, en un sentido, ¿no?, repetirse en la historia del mundo, en cualquier catástrofe, desastre, inundación, terremoto, lo que sea, en donde muchas personas mueran en forma no esperada y en forma trágica y triste. Pero es la hora final del mundo. En el capítulo 19, después de la caída de las 2 Babilonias, o la Babilonia en sus 2 presentaciones o manifestaciones, tenemos la destrucción de la bestia, el falso profeta, ¿no?, en relación con estos enemigos del pueblo de Dios. En el capítulo 19, los versículos 11 al 21,
narran la destrucción del profeta falso y la bestia. Y el regreso de Cristo en el versículo 11, se abre el cielo, se presenta a Cristo como fiel y verdadero. La descripción de Él es igual a la que está al principio del libro, ya la hemos visto. Pero ahora, vean, sale de su boca una espada aguda, y esto ahora en 15 es para herir con ella las gentes. ¿Sí? Los regirá con vara de hierro, y Él pisa el lagar del vino y del furor de la ira. Se repite la fórmula. Es la ira del Dios Todopoderoso lo que se manifiesta aquí. Y luego, después de destruir a los capitanes, reyes, fuertes, etc., agarra a la bestia y agarra al profeta falso, ¿no? Más en la narración. Y son lanzados al lago de fuego, que es el aspecto final y eterno del infierno. El lago de fuego. Es el fin del mundo. Ya 6 veces hemos sido conducidos al mismo fin del mundo. Desde una perspectiva distinta, sí, pero no deja de ser el mismo fin del mundo, a menos que quisiéramos decir que el mundo va a terminar o vaya a terminar 7 veces. Tenemos que reconocer que hay algo de verdad en esta forma de interpretar o de leer el libro. Y los capítulos 20 al 22, ¿sí?, narran el último ciclo en donde tenemos la victoria final de nuestro Dios y su Cristo sobre Satanás. Y esto termina en el capítulo 20, lo podemos ver con el diablo en el versículo 10, lanzado al mismo lago de fuego, ¿sí? El trono blanco, el juicio final, los muertos resucitados en el versículo 12, el infierno da también a sus muertos, sus almas salen del infierno y los cadáveres salen del mar y de la tierra y se vuelven a encontrar cuerpo y alma bajo el poder soberano de Dios para que sean juzgados así y lanzados al lago de igual manera de fuego. Y después en los capítulos 21 y 22 tenemos la descripción que hemos visto en parte, una idea muy sencilla, muy superficial, ya lo hemos visto en parte en lo que vimos en una sesión sobre el cielo. La idea es, pasamos del fin del mundo en el contexto, ¿no?, a la eternidad, a la tierra nueva, a los cielos nuevos, aunque esto pudiera haber empezado antes, como vamos a ver, de la tierra nueva. Entonces ahí está la postura del paralelismo progresivo. Ahora vamos más lejos. El libro del Apocalipsis también puede ser entendido en este esquema, en esta forma, no solamente porque se repiten 7 veces la misma fórmula, sino también porque el libro se encuentra lleno de símbolos. Esto es algo muy importante y vamos a discutirlo en todos los estudios futuros. La simbología del Apocalipsis es un tema que nadie puede pasar por alto. Al decir que el Apocalipsis usa símbolos, no queremos hacer lo que algunos autores y comentaristas hacen. No queremos descartar el hecho de que estos símbolos hablan de realidades. Simplemente estamos diciendo que el libro es narrado usando un lenguaje en su mayor parte simbólico. ¿Sí? Y esto nos avisa desde el principio sobre la necesidad de tener mucho cuidado, sobre el hecho de no caer necesariamente de no ponernos excesivamente dogmáticos, así lo voy a decir. Pero hay una lista de ejemplos, el tiempo se nos acabó el día de hoy, espérenme un segundo, a ver si lo encuentro aquí. De la mayoría de estos símbolos, cuando digo la mayoría,
son símbolos muy importantes. Veremos más adelante algo sobre esto. Vean un ejemplo, 1:20. Esta fórmula se repite, yo creo como 15 veces, 20 veces en el libro. Dice, las 7 estrellas que has visto, 1:20, en mi diestra, ¿sí? Y los 7 candeleros de oro, las 7 estrellas que dice, son ángeles. Ahí se interpreta el símbolo. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Ahí tenemos algo muy sencillo. Cuando la Biblia dice, este símbolo, ¿sí? Así lo vamos a poner. Este símbolo significa X cosa, nadie lo puede discutir. Es algo importantísimo. Así la Biblia misma nos ayudará a interpretar la gran mayoría de estos símbolos. Pero el hecho de que hay algunos símbolos que no se pueden entender con plena certidumbre o con plena, ¿cuál es la palabra aquí? Con plena certeza, es también algo muy importante, como vamos a ver. Pero el uso de símbolos, esto lo vemos en el primer capítulo, vean, capítulo 1, versículo 1, en el primer versículo del libro. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, la declaró enviándola por su ángel a Juan su siervo. Ahora la palabra la declaró, la dio a conocer, se traduce en la versión actualizada en español, declaró en símbolos. La palabra griega significa dar una señal, indicar a través de señales, señalando, y la idea simbólicamente, varias cosas. Y el libro se encuentra repleto de estos símbolos, estrellas, acabamos de ver acerca de algunas de estas estrellas, candeleros, acabamos de ver que representan a las iglesias, copas, trompetas, bestias, sellos, y algunos eruditos dicen que es al estilo de una película, con sonidos, voces, coros, respuestas, preguntas, con un énfasis, ¿no? Al estilo de una película, una caricatura casi, que el libro fue presentado así. Pero vean en el Apocalipsis 13, uno de los símbolos más conocidos del libro. Yo me paré, 13:1, sobre la arena del mar y vi una bestia subir del mar. Ahora yo les pregunto, ¿es esta bestia un símbolo? Vean la descripción. Tenía 7 cabezas, 10 cuernos, sobre sus 10 cuernos diademas, sobre las cabezas de ella el nombre de blasfemia. Y vean la descripción, semejante, eso es un código, es una descripción importantísima. Cuando digo un código, lo que quiere decir es una pauta a seguir. Semejante a un leopardo, ¿sí? Y se repite la fórmula. Y sus pies semejante o como, así como de oso. Y su boca, y la idea se puede traducir como si fuera la boca de un león, ¿sí? Semejante. Todo el argumento no es un símbolo. Y vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero la llaga de su muerte fue curada. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Esto es un símbolo, indiscutiblemente. De la misma manera que en el capítulo 12, ve, en el capítulo anterior, una gran, el primer versículo, señal, símbolo, apareció en el cielo. Una mujer vestida del sol. Y esta mujer no es la Virgen Morena. Vean, la luna debajo de sus pies, sobre su cabeza una corona de 2 estrellas. Y estando embarazada, clamaba con dolores. Es la prueba de que no es la Virgen Morena ni de Tepeyac, ni de los Remedios,
ni de San Juan del Río, ni... ayúdenme ustedes, que algunos de ustedes no saben mejor que este gringo. Vean, no es esa mujer la que el símbolo representa, pero porque esta mujer estaba embarazada y cuando dio a luz, el que nace es Cristo. Y la mujer es indiscutiblemente una referencia a Israel bajo el Antiguo Testamento, la esposa de Jehová. Sin discutirlo. Esto lo veremos a su tiempo, ¿no? En el momento indicado. Pero es un símbolo, porque Israel no es ninguna mujer real, ni tampoco embarazada. ¿Sí? Nada de eso. Pero ¿cuál es el punto? Símbolos. ¿Sí? A lo largo y a lo ancho del libro, muchísimos símbolos. A su tiempo indicado veremos, voy a traer unas hojas con ejemplos y la larga lista de símbolos tomados en su mayor parte del antiguo pacto. Pero hay símbolos tales como el libro de vida, que se encuentra en ambos testamentos, como los 4 animales que se encuentran en Ezequiel y Isaías, de igual manera como el Apocalipsis, como caballos y jinetes que se encuentran en Apocalipsis 4, en Zacarías y en el libro de los Salmos. Hay rollos que se encuentran en Génesis, Zacarías, Ezequiel y Isaías. Hay trompetas de juicio en Éxodo 7 a 11. Hay plagas en el mismo libro de Éxodo. Hay 2 testigos en Ezequiel 40, en Zacarías 2 y Zacarías 4. Hay una mujer, un hijo, un dragón, etc. en el libro de Génesis. En el mismo libro de los Salmos. Hay una nube blanca y uno como el Hijo del Hombre sentado sobre la nube en Daniel en su capítulo 7 y en su capítulo 10. Hay la caída de Babilonia en Isaías, Jeremías, Daniel, Habacuc, Ezequiel, etc. De igual manera como en los capítulos 17 y 19 del Apocalipsis. Hay Gog y Magog en Ezequiel 38 y 39. De igual manera como al final del capítulo 20 del Apocalipsis. Hay un río de agua viva, agua viva, agua de vida. Hay un árbol de vida en el Génesis, en Ezequiel 47, de igual manera como en el Apocalipsis, una tras otra referencia a estos símbolos del Antiguo Testamento. Y es solamente en donde el Apocalipsis no dice o no diga X símbolo, ¿sí?, significa tal o cual cosa, que vamos a tener que luchar para entender la simbología. Pero además hay números simbólicos usados constantemente en el libro. Y para las personas, no vamos a meternos en el tema del día de hoy, lo veremos en el futuro, pero para las personas que dudan, el ejemplo del uso del número 7 es suficiente. Se encuentra el número 7 por lo menos 54 veces en el Apocalipsis. Es un número simbólico, sin discutir su significado. El punto es un símbolo. Se refiere a 7 iglesias, a 7 espíritus, a 7 candeleros, a 7 estrellas, a 7 sellos, a 7 trompetas, a 7 truenos, a 7 copas llenas de ira, a las 7 cabezas del dragón, a los 7 cuernos del cordero. Se refiere a los 7 sellos del libro sellado. Y así, una y otra vez, el mismo número. Sin discutir su significado, que muchos lo entienden como plenitud, pero de todos modos se repite una y otra vez. Y esta misma palabra está 7 veces. Se rociaba la sangre del sacrificio en Levítico 4:6, y 7 veces tuvieron que recorrer los hebreos la ciudad de Jericó, y 7 veces tuvo que bautizarse Naam, el sirio, y así otros textos en el Antiguo Testamento utilizan
el mismo número 7 en forma simbólica. Pero el número 7 no es el único número simbólico en el libro. Esto simplemente lo comento, ¿no? Porque lo veremos en un futuro. Entonces, ya con los símbolos y los números, ahora pasamos al propósito principal del libro, que también nos ayudará a entender por qué lo vamos a estudiar y lo vamos a analizar en esta forma. Aunque no estamos descartando aplicaciones que pueden ser verídicas, reales en el pasado, ni menos aplicaciones que tienen y tendrán un cumplimiento futuro. Hay muchas cosas que vamos a ver que se aplican a nosotros en el presente, combinando las distintas escuelas de interpretación. Ya lo hemos dicho, ya lo hemos explicado. Esto de que habrá una fuerza opositora anticristiana que tendrá la capacidad de enseñorearse sobre todo el mundo o en distintas etapas medio mundo, es algo que ha sucedido en el pasado bajo el Imperio Romano, que sucedió a lo largo de los 1260 años en que la mujer mencionada en el capítulo 12 fue a esconderse en los montes, ¿no? Y en las cuevas y en las montañas de Francia y Italia y Alemania. Los grupos valdenses citaban ese texto constantemente en aquel entonces, diciendo, esta profecía se está cumpliendo en nuestro tiempo, de igual manera como la Iglesia de Cristo tendrá que buscar refugio si son 42 meses, si son 3 años y medio, 1260 días o no, eso es lo de menos. Hay una aplicación al pasado, puede haber una aplicación al presente. ¿En cuál sentido? En todas las partes de la tierra, ahorita en Arabia Saudita les es prohibido entrar al país con una Biblia. Si un musulmán se convierte al cristianismo es bajo pena de muerte. En Corea del Norte el cristianismo ha sido prohibido desde hace casi 50 años. La iglesia en China hay, según las estadísticas, más de 1 millón de creyentes encarcelados en la China comunista en este momento. Y así sucesivamente, ¿no? Las personas que están en el presente sufriendo de esa clase de persecución pueden identificarse como víctimas de este poder anticristiano, pueden buscar ayuda de Dios y el diablo hace guerra contra ellos y el mundo terminará así en un futuro. En ese sentido, hay algo de verdad en todas estas distintas escuelas de interpretación. Pero ahora veamos el propósito del libro. Y rápidamente vamos a apurarnos porque no hemos llegado el día de hoy ni a la mitad de lo que yo tengo apuntado aquí. Está bien. Ahora, ¿cuál es el propósito del libro? Rápidamente vamos a dar 6 o 7 respuestas. Primero, queda obvio a la luz de lo que hemos escuchado que el Apocalipsis interpreta la historia, sí, nos da lo que vimos al principio, un filtro, una perspectiva, un tipo de lente, o sea, un tipo de visión o perspectiva para interpretar la historia, tanto pasada como la historia presente, como la historia futura. Sí, todo esto es cierto, pero al mismo tiempo no nos proporciona un bosquejo cronológico del futuro. No nos proporciona un bosquejo cronológico del futuro. Algunos de ustedes se acuerdan de los estudios que hicimos sobre los 4 caballos y sus jinetes. Y afirmábamos que estos 4 caballos salen a cada ratito. ¿Sí? Han cabalgado así por este país repetidas veces, especialmente aquel caballo que trae una balanza en su mano, ¿no? Que trae una catástrofe económica y devaluaciones de la moneda. ¿Sí? Le hemos visto pasar por este país repetidas veces. De igual manera como aquel caballo que trae guerra, de igual como aquel caballo que trae catástrofes, desastres naturales, hambruna, sequía, inundaciones, la muerte inesperada.
Estos caballos están presentes en forma activa a lo largo de la historia humana, se presentan en diferentes países. En el contexto de la historia, las enseñanzas sobre estos caballos en el capítulo 6 del Apocalipsis nos ayudan a entender cómo Dios está obrando a través de la historia y cuáles son sus propósitos. Pero, lo vuelvo a decir, el Apocalipsis explica la historia en el sentido de dar significado y sentido a las cosas que sucedan. Ahora, un ejemplo de una catástrofe natural, esto de Nueva Orleans, ya lo mencioné al principio del día de hoy, fueron advertidos, tienen una historia de 200 años de inundaciones. Además de eso, es la ciudad capital en el mundo, salvo en algunas islas del Caribe, del vudú, en donde tienen más templos espiritistas, más brujería, más vudú y más tonterías de esta índole que en cualquier otra parte de la tierra. Además de ser el capital de toda clase de libertinaje, en lo que nosotros conocemos como carnaval o Mardi Gras, en inglés, es una palabra del francés. Una semana, en realidad 2 días antes de que llegara la tormenta, los homosexuales habían programado su visita anual a la ciudad de Nueva Orleans y iban a realizar un desfile desnudos, cometiendo actos nefandos y abominables en las calles de la parte histórica de la ciudad, 2 días antes de la llegada del huracán. Y unos necios homosexuales y lesbianas que sobrevivieron la tormenta han hecho ya 2 desfiles después, unos cuantos ahí. Decían, no vamos a dejar de aferrarnos, igual como el Apocalipsis. Viene una catástrofe y la gente no se arrepiente, no deja de aferrarse a sus pecados, etcétera, ¿no? Pero ¿cuál es el punto? Vemos una catástrofe de esa índole y buscamos en la historia para ver cuántas veces han sucedido cosas así. Les tengo temblando a los queridos, muy queridos, algunos hermanos en Cancún. ¿Sí? Cuna de culebra, cuna de serpientes. Yo les dije, no, Sodoma y Gomorra. ¿Sí? Sodoma y Gomorra. Babilonia, la misma Babilonia del capítulo 18 del Apocalipsis. Y están esperando para que llegue algún día, sucederá. Si el mundo no termina antes, llegará y acabará con una muchedumbre. Yo creo que en la gracia común de Dios lo que tiene a su favor Cancún es el hecho de que, igual como en Nueva Orleans, vienen de fuera para hacer esas cosas. Pero es la ciudad que les da la bienvenida. ¿Sí? Que les hay algo metido de por medio en eso. ¿Por qué tienen que venir a Cancún los Spring Breakers? ¿Por qué no lo pueden hacer en otros países? Porque Cancún les da la bienvenida. Entonces, lo mismo, vean, no tenemos que hablar de Nueva Orleans. En el sur de Mississippi, no vamos a tardar aquí, en el sur de Mississippi, en la costa, Biloxi, Gulfport, hay como 5 ciudades medianas de 50,000 gentes ahí, Pass Christian, Bay St. Louis, escuchan. Yo fui a primaria en Biloxi ¿cuál año? El segundo año de preparatoria, o lo que sería bachillerato aquí en Biloxi. En 1990 aprobaron una ley en el estado de Mississippi para que se construyeran casinos. ¿Sí? Por todos lados, escuchan. En 15 años, estamos hablando, yo pasé por esa ciudad en 1992, la última vez cuando nació Carolina. Tengo amigos, hemos estado tratando de comunicarnos con algunos amigos. La suposición nuestra es que sobrevivieron porque la zona en donde está su casa no quedó bajo agua. Pero vean,
En 15 años se construyeron casi un sinnúmero de casinos. Las estadísticas subieron de casi 0 de turistas y visitantes a un promedio de 12 a 15 millones de personas que van cada año a visitar ahí en el sur del estado de Mississippi, sobre el Golfo de México, sobre la costa Biloxi, Gulfport. Escuchen, el gobierno del estado recibe $500,000 diario de los impuestos, exactamente, de los hoteles, de las tarifas que tienen que pagar y así. Pero porque es un estado en el cinturón de la Biblia, porque es un estado en donde, en contraste con Nueva Orleans, en donde son católicos, descendientes franceses, son en su mayor parte grupos evangélicos, muchas iglesias, incluso bautistas en Mississippi, no querían que su tierra quedara contaminada con esto del juego. Vean, su sabiduría. Pudiera haber sido sabiduría o temor de Dios. Escuchen, aprobaron la ley en 1990 diciendo que no se puede construir ningún casino sobre tierra firme. Todos se tienen que construir sobre el agua, sobre el mar, sobre el golfo. Y entonces algunos genios dijeron, vamos a construir los casinos más lujosos del país y los vamos a poner ahí flotando sobre el agua. ¿Sí? Con esas cosas bien grandes que usan para mover cargamentos pesados. ¿Cómo se llaman? Como buques, pero de barcazas. Barcazas. Vamos a poner todos los casinos así. Y les vamos a amarrar bien en lo profundo de las aguas para que tienen una historia de huracanes peor que Nueva Orleans. Peor que otras partes, peor que Florida incluso. ¿Y saben ustedes lo que pasó? Llegaron 15 metros de agua, de oleaje, de marea, por arriba del nivel normal, 15 metros por arriba en algunas partes. Se levantaron todos los casinos que estaban ahí flotando y entraron como tanques. Sí, como bulldozers, como esta maquinaria pesada, ¿no? Que utilizan para tumbar y destruir cosas que no se pueden tumbar o destruir con explosivos, ni siquiera. Entraron los casinos flotantes y arrastraron todo. Hoteles, casas, 5,000 viviendas en Biloxi, destruidas por los casinos flotantes. Y ahora están diciendo en las iglesias, se equivocaron al aprobar la construcción de los casinos aquí. Porque ahora estamos perdiendo, el gobierno estatal está perdiendo sus $500,000 diarios, ¿sí? Y peor el asunto. Hay 30, 40 mil gentes mínimo en cada una de estas ciudades que perdió su chamba. No tienen chamba, no tienen casa, no tienen servicios, o sea, agua, luz, nada. Además de muchos muertos. Y ahora se están preguntando, está saliendo en los periódicos, en el internet, ¿será el juicio de Dios? Se están preguntando, es una cosa que caiga sobre Nueva Orleans, una cosa así, pero sobre nosotros, ¿cómo? El Apocalipsis nos ayuda a entender la historia, dando sentido y significado a la historia. Y en este sentido hay muchas cosas aquí sin discutirlo el día de hoy que pueden tener cumplimientos múltiples. No estoy diciendo que ninguna de estas cosas está aquí en forma exacta, pero los principios que explican estas cosas aquí se encuentran. Entonces, esto no quiere decir que no habrá un cumplimiento final de la mayoría, sino todas las cosas mencionadas en el Apocalipsis. Tendrán un cumplimiento final apocalíptico, sí.
Pero estas cosas cuando suceden, nos obligan, vean uno de los principios, nos obligan a enfrentarnos con el fin antes del fin. Yo estaba pensando tanto en la serie sobre las pérdidas con la gente. Nada de agua potable, nada de luz, aire acondicionado, alimentos, transporte, viviendas. Se quedaban ahí atrapadas en el ático y muchas de las personas rompieron y se subieron al techo a quemarse en el sol. 40 grados diario, ¿no? Esperando 3, 4, 5 días para que un helicóptero llegara para rescatarnos. Y yo pensaba, bueno, ¿cuántas de estas personas se habrán enfrentado con el fin de su mundo o el fin del mundo antes de llegar al fin? Y esto es lo que el Apocalipsis hace al conducirnos 7 veces al final o al fin del mundo, porque nos habla de cómo debemos reaccionar y de cómo van a reaccionar la mayoría. En este sentido, ¿qué es lo que estamos diciendo? Explica la historia. ¿Sí? Y las personas en el presente, en cualquier catástrofe de esta índole, incluso en tiempos de guerra, hambruna, ¿sí? Terremotos, etc., en el presente comienzan a pensar en el significado de la historia, pero este significado de la historia toma una dimensión muy personal cuando yo soy la persona atrapada en la casa, cuando yo no hice caso de las repetidas advertencias, cuando yo no tomé en serio la historia de mi propia ciudad, ni la orden federal de abandonar la ciudad. Cualquier persona que haya muerto en este desastre en la ciudad de Nueva Orleans, en contraste con otras cosas, es culpable de su propia muerte. Cualquier persona. Al no hacer caso de las advertencias, se hizo cómplice. ¿Sí? Es como si tomara una pistola para privarse de su propia vida al no hacer caso de las advertencias. Y el Apocalipsis nos explica la historia diciendo que la historia terminará en una catástrofe para todas las personas que no se arrepientan. Esto es el mensaje. La historia personal y la historia colectiva de los inconversos terminará en forma desastrosa. ¿Sí? En una forma horrible. Algunas de las descripciones aquí son más espantosas que una película de terror. Pero además, el Apocalipsis es un libro, ya lo hemos explicado en parte, ya lo hemos visto, que nos habla de Cristo y su papel en la historia. Es un libro que nos habla de Cristo y su iglesia. Nos habla de Cristo y las 7 iglesias. Nos habla de Cristo en medio de sus iglesias. Y nos habla de la presencia de Cristo con la iglesia militante y la iglesia triunfante una y otra vez. Nos habla de la iglesia protegida en medio de tribulaciones. Nos habla de la iglesia sacudida en medio de tribulaciones y dificultades. Nos habla de la iglesia preservada, de la iglesia santificada, de la iglesia perfeccionada a través de todas estas cosas. Y como vamos a ver en un futuro, la iglesia está presente en cada escena, en cada parte principal del Apocalipsis. La iglesia y Cristo. Pero aún más, esto es algo que muchas personas pasan por alto, nos habla del papel crucial que la iglesia desempeña en la historia del mundo. Y esto lo comenté yo en un estudio hace poco, creo en el sur, de cómo las cosas no son como parecen ser. Y el hecho de que lo que sucede en la iglesia y con los creyentes es más importante de lo que sucede en Washington, de lo que sucede en Los Pinos, porque es a través de su iglesia que Dios está realizando sus propósitos
en este mundo, sus propósitos de gracia, sus propósitos de amor, sus propósitos de misericordia. Todo lo de juicio, catástrofe e ira lo vemos en lo demás. Pero en la iglesia vemos sus propósitos eternos de amor, de gracia, de salvación. Y aún más, vean, el Apocalipsis nos habla acerca de los reinos que se oponen al reino de Dios. Reinos, ¿no? Nos habla del reino de Satanás, nos habla del reino de este mundo presente, nos habla de toda una serie de fuerzas, una lista de enemigos que se levantan en contra de Cristo y su iglesia, hablando de este reino de Dios establecido en sus 2 etapas, en forma espiritual en el corazón de los creyentes ahora, en forma visible en la tierra, físicamente hablando en un futuro. Ese reino será establecido, pero el argumento es que la presencia del reino de Dios ahora da lugar a una terrible lucha, a un conflicto entre estas 2 fuerzas opuestas, ¿no? Un conflicto terrible es lo que vemos. Un conflicto, ¿no? Terrible es lo que vemos a lo largo del libro. Y este conflicto es algo sobre el cual tenemos mucho que aprender. Algo que el Apocalipsis nos ayuda a entender. Porque el conflicto en su dimensión espiritual no cambia. Y en las tácticas usadas no cambia. Y en las fuerzas que se oponen no cambia. La única cosa que cambia son las personas involucradas. De nuestra parte, de parte del diablo y sus ángeles, siguen siendo los mismos. Pero en este sentido, el Apocalipsis nos da muchas enseñanzas acerca de este conflicto espiritual y nos dice claramente una serie de cosas. Primero nos dice que el conflicto está centrado en la iglesia. El diablo, desde las primeras epístolas dirigidas a las 7 iglesias en Asia Menor, lo vemos. El diablo se dirige en este conflicto a atacar a las iglesias. Y si hay algo del cual hemos de percatarnos, algo del cual debemos ser conscientes nosotros reunidos en este lugar el día de hoy, es precisamente de este hecho. El diablo es incansable en sus ataques, en sus maquinaciones, en sus artimañas. El diablo no se cansa de atacar a la iglesia. Y prediqué hace poco sobre el tema, robándole de Spurgeon la idea básica. Tenemos el día de hoy una copia de este sermón, Satanás considerando a los santos. Y en el estudio grabado yo tomo las ideas de Spurgeon y las amplío un poco para dar más aplicaciones o ilustraciones, pero el diablo no deja de atacar las iglesias, porque él sabe perfectamente bien cuál es el papel de la iglesia y las iglesias locales en este conflicto. Él sabe que la iglesia cristiana es el administrador de los asuntos del reino de Dios en la tierra. Él sabe que las llaves del reino de Dios pertenecen a la iglesia. Él sabe, escuchen el argumento, que si él puede hacer un desastre en la iglesia, que si él puede frustrar, si él puede enredar, si él puede bloquear a la iglesia, si él puede convertir la iglesia cristiana en una casa dividida contra sí, que si él puede debilitar la iglesia local, que si él puede atacar a los miembros, y siempre su primera táctica es de atacar a los más débiles, si él puede lograr que la iglesia sea negligente, como lo vemos en la Odisea, o medio muerta, como lo vemos en otros ejemplos en las 7 iglesias, si él puede lograr que la iglesia no cumpla, como en Sardis, que la iglesia no cumpla con sus responsabilidades, entonces puede ganar algo en esta lucha.
Lo sabe perfectamente bien. Y por lo tanto, se dedica de día y de noche a atacar a la iglesia cristiana y cada uno de sus miembros. Y esto lo vemos claramente en el libro. Y en forma representativa vemos lo que Dios hace para proteger a sus iglesias. Pero al mismo tiempo vemos cuál es nuestra responsabilidad, y esto comienza al principio del libro, cuáles son las responsabilidades de las iglesias en forma colectiva, de cada iglesia en particular y todos sus miembros de cada iglesia. Porque Dios quita la cortina, dejando que veamos más allá de la tierra, más allá de lo físico y material, abriendo el panorama para que veamos hasta la dimensión espiritual, hasta la guerra espiritual, hasta lo que el diablo está haciendo, no al estilo de estas tonterías en los grupos carismáticos de hoy, donde a cada ratito están haciendo cosas que no tienen nada que ver con esta guerra. Escuchen, nos permite ver el argumento del Efesios 6, que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores de estas tinieblas. Y esta lucha invisible toma una manifestación visible y concreta en la persecución, la oposición, las aflicciones, etc. Pero el libro está dedicado a ayudar, a apoyar, a consolar a los creyentes en medio de estas luchas. Y aún más, escuchen bien, el libro del Apocalipsis nos explica lo que es la soberanía de Dios, su dominio, su poder, su omnipotencia en relación con todo el conflicto. Dios sigue gobernando, no puede suceder nada sin su permiso. Cristo sigue reinando sobre el mundo para el beneficio y el bienestar de su iglesia y sus iglesias en particular. Esto lo vemos claramente en el libro. Cristo sigue en este contexto sentado sobre el trono de su gracia, y lo que vemos es que el mundo físico en su totalidad, la luna, el sol, el mar, las aguas, las estrellas, todas las cosas están bajo su mano, bajo su control, y todo está siendo conducido hacia un fin predeterminado. Y el argumento del libro es debido a la soberanía de Cristo como gobernador del mundo, debido al hecho de que Cristo no ha dejado de ser el dueño soberano del mundo. La victoria final es algo garantizado. La victoria final, no estoy diciendo lo que dicen en las iglesias carismáticas modernas, de que la victoria la tenemos garantizada y con tal que la pidamos, la tendremos al instante. No, eso no es cierto. Hay una lista de ejemplos aquí en donde Cristo se dirige a ciertos diciendo, ustedes tendrán que pasar por la cárcel, y a otros, ustedes tendrán que aguantar persecución tanto tiempo, y a otros, algunos de ustedes morirán en mi causa como mártires, ¿no? Entregando sus vidas para la gloria de Dios, etcétera, ¿no? Y hay una serie de ejemplos en donde todo parece haber terminado mal, en donde aparentemente el enemigo ganó la victoria, en donde aparentemente Satanás ha sido victorioso, pero solamente en apariencia. Solamente es en apariencia la victoria del diablo, porque a lo largo y lo ancho del libro, el victorioso es Cristo. El que sale como más que vencedor es Cristo. El que sigue conquistando
y el que sigue ganando cada vez más terreno es Cristo. Cristo en este libro triunfa sobre la muerte, sobre el Hades, sobre el dragón, sobre la bestia, sobre Babilonia, sobre todos los hombres que adoran a la bestia. Vean, Cristo siempre es victorioso y en virtud de nuestra relación con Él, nuestra victoria final es garantizada, ha sido garantizada por la sangre del Cordero. Somos, como el título que Hendrickson dio a su comentario sobre el Apocalipsis, tomando prestado el lenguaje apostólico en Romanos 8, más que vencedores. ¿Sí? Más, somos nosotros, más que vencedores en este conflicto. Y no puedo resistir, el tiempo se nos fue. Ya vamos a terminar. No puedo resistir la tentación de comentar sobre esto, ¿no? El testimonio de cada pastor fiel que asiste regularmente a estas sesiones y conferencias en el instituto es exactamente lo que estamos diciendo, ¿no? Que a pesar de tanta oposición, tantos conflictos, tantas dificultades, las cosas han salido así y han sido más que vencedores en medio de todo esto. Y esto es el propósito final del libro, de consolar, edificar, apoyar y santificar a los creyentes. Eso es su propósito. Hablando de que el tiempo está cerca. Bueno, esto lo vamos a ver, las controversias acerca de la cercanía o la idea de si está lejos o a una distancia cercana al fin del mundo. Todo esto lo veremos, pero desde la perspectiva del Apocalipsis, el fin está cerca siempre. Porque el tiempo que Dios nos ha dejado en este mundo es siempre corto para cada uno de los creyentes, y porque la totalidad de nuestra peregrinación, lucha, combate y conflicto espiritual en esta vida, en contraste con la eternidad, no es nada. Es un breve, muy breve periodo de tiempo. Y a los pastores, algunos de ustedes experimentados en estas luchas y conflictos en relación con doctrinas falsas y tratando de poner en orden sus iglesias, saben que mirando hacia atrás, hacia algunos meses o días o semanas de conflicto y lucha, parecen como si no fueran nada estos tiempos. Ahora, desde la perspectiva que tenemos, ¿no?, de nuestra propia historia y experiencia en todo esto. Pero el punto, el Apocalipsis nos proporciona una consolación diciéndonos que la segunda venida de Cristo está más cerca de lo que pensamos, el fin de todas las cosas llegará pronto y lo que cuenta en el presente es que seamos buenos soldados. Lo que cuenta en el presente es que vivamos a la luz de esta victoria final, que seamos buenos soldados, ¿no? Esa frase apostólica de portarse varonilmente, esta idea de ser buenos soldados de la cruz, de no ser cobardes, de no fallar en nuestra responsabilidad y de pedir la ayuda y la presencia de Dios en el presente para vivir la vida cristiana. Esto es el mensaje principal del Apocalipsis. Y para nosotros muchas veces nos es difícil leer el libro y verlo en esta forma debido al fenómeno tan raro que estamos viviendo en el siglo XX, ahora al principio de un siglo nuevo,
tenemos aproximadamente en algunos países 30, en otros países 50, en otros países 100, en otros 200, en algunos lugares en la tierra 300 años en que hemos disfrutado de la libertad religiosa, sin persecución de parte del Estado, de parte de la Iglesia oficial, y esta, voy a decir, cosa tan rara en la historia del cristianismo, este fenómeno único en la historia de la Iglesia, nos obstaculiza. Si estuviéramos viendo cosas espantosas, no en otras partes de la tierra, sino en esta parte de la tierra, en nuestro querido México. Si estuviera, algunos de ustedes piensan que estamos viendo cosas espantosas, pero no son tan espantosas a comparación con las que están aquí, narradas en el Apocalipsis. Si estuviéramos experimentando la persecución que siempre ha surgido a lo largo de la historia del cristianismo, si nuestras vidas corrieran peligro, si estuviéramos en medio de la vida y la muerte, no sabiendo lo que sucederá mañana, ¿sí? Podríamos leer el Apocalipsis como tantas personas leen los Salmos cuando están enfermas, cuando se encuentran internadas en el hospital. El libro de los Salmos se vuelve el libro favorito del creyente afligido, ¿no? Porque ahí vemos a David pidiendo ayuda y apoyo, pero es algo muy personal. Yo estoy hablando de algo más grande. Entonces su propósito es, lo vuelvo a repetir, no de darnos un bosquejo completo de la historia, aunque lo hace en una forma, no de tratar exclusivamente con la gran tribulación final, aunque esto también lo hace en diferentes aspectos. Bien, es un libro que nos habla de Dios, del diablo, de todo lo que hemos dicho, de nuestra responsabilidad, de la soberanía de Dios, del señorío de Cristo y de lo que hemos de hacer nosotros en este conflicto. Ahora, entonces vamos a terminar diciendo lo siguiente. Si no ahora, aunque yo creo que es posible aún ahora, en este momento en la historia, podemos encontrarnos a nosotros en el libro del Apocalipsis. Y lo vuelvo a repetir. Podemos encontrarnos a nosotros mismos presentes en este precioso libro. Podemos encontrarnos a nosotros mismos. Vamos a ver próximamente, podemos encontrar a nuestras iglesias. Podemos encontrar a nuestra iglesia, probablemente sí, en el libro del Apocalipsis. Y podemos, al encontrarnos en el libro, ¿qué es lo que estoy diciendo? No, la Iglesia Bautista de la Gracia, ahí estaba. No la vi. Ahí dijo Iglesia Bautista de la Gracia. Hay una palabra griega que es semejante a la palabra nesa. ¿Será? Podemos encontrar nuestras iglesias y aún a nosotros mismos. Y si el mundo no va a durar mucho tiempo, a lo mejor este estudio será providencial. Lo anunciamos al principio. Lo que pretendo hacer, hermanos, dije, un semestre, 2, 3, hermanos y hermanas, en las cosas más difíciles, vamos a prolongarlo lo más posible a ver si no suceden algunas cosas para aclararlo.